tardes. ¿Qué tal lleváis la PAM? Muy bien. Me alegro porque queda el último empujón, ¿vale? ¿Y qué tal lleváis Halloween? Porque hoy es Halloween. Nosotros estamos acojonados. Así de claro lo digo. Nos tenéis que haber visto hace un rato dando vueltas aquí alrededor de la plaza. Creo que nos hemos hecho 7 kilómetros. Algunos subidos por las paredes, otros dándole vueltas a la cabeza. Parecía la niña del exorcista, la verdad. Bueno, nos presento, ¿vale? Nosotros somos el equipo de Agile Coach, ¿vale? De Vodafone. Antes de empezar, sí que me gustaría dar las gracias a Javier Garzás, ¿vale? Por darnos la oportunidad de contar hoy aquí esta charla. También a todo el mundo de la organización, ¿vale? Que Eva también forma parte de la organización, porque sin ellos obviamente eso no estaría sucediendo. Y también a todo el equipo que está aquí de Vodafone, arriba en la cabina técnica, y a Ramón, que ha puesto mucho empeño en todo esto, ¿vale? Y bueno, he dicho que somos los 4 Agile Coach de Vodafone, pero sí que quería dar un poquito más de contexto, ¿vale? Empiezo por aquella esquina, que tenemos a Sandra, que, bueno, estuvo en IBM trabajando muchos años y ahora mismo es Agile Coach de la tribu de adquisición, ¿vale? La tenéis por allí. A su lado está Eva, que viene de GFI, y ahora mismo es Agile Coach de la tribu de Digital Engineer. Aquí a mi lado tengo a Jacobo, que prácticamente ha nacido aquí, lleva más tiempo que el edificio, pero sí que ha rulado por varias áreas, ha estado en sistemas, ha estado en negocios, y ahora mismo es Agile Coach de Digital Channels. Y por último yo, ¿vale? Que me llamo Víctor, ya he encontrado el grupo de la cena, por cierto, que lo iba a decir porque no encontraba a nadie. Es trampa, es trampa. He trabajado en Altran muchos años y actualmente soy el Agile Coach de la tribu de Customer Care, ¿vale? Y bueno, antes de empezar, nos gustaría, como ya que hemos dado información, nos gustaría pedirosla a vosotros, ¿vale? Entonces nos gustaría saber cuáles son vuestros miedos. Aquí iba a preguntar que si teníais algo que ver con transformaciones o con equipos ágiles, pero como lo han preguntado antes y era, ¿cuánto? El 97,3% o algo así creo que era, ya no hace falta preguntarlo. Todos formáis parte de equipos, de transformaciones, sois agentes del cambio, la mayoría seguramente. Sí que nos gustaría saber qué cosas os quitan el sueño, ¿vale? Qué miedos tenéis, qué preocupaciones en esos equipos y en esas organizaciones. En la bolsa que os han dado debería haber un paquetillo de POSITs y algún rotulador. Nos gustaría no solo que lo penséis, sino que lo apuntéis, ¿vale? Os dejamos un ratillo para apuntar ese miedo o preocupación. ¿Qué os quita el sueño? Es lo que queremos saber, ¿vale? Mucho mejor ahí. Está todo el mundo abriéndolo. Vale, está costando un poquillo más porque los POSIT estaban cerrados. No pasa nada, tenemos tiempo. No pasa nada, no os preocupéis. Bueno, continúo, ¿vale? Alguno todavía tiene que acabar de escribirlo, pero confío en vosotros. Todos. Pues nada, esto lo queremos saber porque esta charla precisamente va de las cosas que nos han quitado el sueño a nosotros, ¿vale? Somos el equipo de coaches de Vodafone, no éramos coaches cuando entramos aquí, entramos todos aproximadamente hace 1 año y medio, unos un poquito antes, otros un poquito después, como Scrum Master todos, ¿vale? Y el año pasado, más o menos por esas fechas, nos propusieron formar este equipo que veis hoy aquí. No ha sido fácil, no ha sido sencillo. Teníamos nuestras visiones, nuestros diferentes puntos de vista y teníamos nuestros matices sobre lo que entendíamos por agilidad. Pero nos hemos alineado, hemos conseguido trabajar conjuntamente. ¿Y cómo? Creo que es el trending topic del día. Volviendo a los básicos, ¿vale?
nosotros siempre intentamos hablar de manera sencilla de los problemas complejos, ¿vale? Luego lo vais a ver. Y bueno, simplemente eso, deciros, voy a dar paso a Jacobo, pero deciros que para ese equipo los básicos son para nosotros esa luz al final del túnel que te ayuda a saber que vas en la dirección correcta cuando quieres salir de la oscuridad, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos toca? Nos toca cruzar ese túnel y nos toca ir hacia esa luz. Y como toda historia y como todo, tiene que empezar por un principio. Y dejadme que empiece desde el principio de una empresa como esta que siempre está constantemente transformándose. Pero esta vez había algo diferente. Había ahí entes paranormales, había cosas que estaban por ahí que oye, eran raras. Por lo menos no se entendían. Y de repente entonces empieza a hablarse de la transformación digital, de agilidad, de nuevas formas de liderazgo, de management 3.0 y empiezan a hacerse pequeñas iniciativas, pequeñas píldoras dentro de las empresas y cada uno con la intención de poder cambiar la forma en la que las empresas se trabajan. Siempre buscando cómo ser capaces de adaptarnos. Y de repente pasa algo muy raro y es que alguien de repente da el paso y dice, venga, vamos a montar un equipo ágil. Oye, nos traemos gente de fuera, gente que sabe de lo que habla, empiezan a hablar de valores, de principios, de cultura, cosas súper molonas. De repente la gente ya es Product Owner, es Scrum Master. Alguien decía, tardé 3 días en entender lo que era un Scrum Master. Pues también aquí. Pero empezamos a cambiar y empezamos a que ese equipo de repente empieza a hacer las cosas de forma diferente. Todas las paredes del edificio están viniladas, tienen carteles, puedes pintar en las pizarras, coño, y ahora de repente le empezamos a dar uso y entendemos para qué teníamos esas pizarras. Sí, eso es raro. Acojonar de momento y dar miedo, no mucho, pero era raro. Y de repente de un equipo pasamos a 2, empiezan a crecer, y de 2 a 3, y de 3 a 10, y pasa una cosa súper rara, ¿no? Porque entonces cogemos y cogen los 10 equipos y se ponen en este mismo auditorio y empiezan a enseñar las cosas que han hecho. El trabajo que han hecho empiezan a contárselo a toda la empresa, empiezan a decirles, oye, esto es lo que estamos haciendo. Y lo cuentan ellos, y lo cuentan con orgullo, y lo cuentan con toda su ilusión, y cuentan lo que les mueve y lo que les apasiona. Y la gente les da feedback y les dice, oye, ¿y por qué no hacéis estas cosas? Y la gente lo acepta súper bien, ¿vale? Y dices, esto es muy, muy raro, pero no da tanto miedo. Y luego lo que pasa en las empresas. Aquí de repente empieza a desaparecer gente. Gente que estaba en un sitio aparece en otro, desaparece. Y es ese gran monstruo que se llama ERE. Y cuando hay un ERE y cuando se va la gente y cuando la gente desaparece, eso sí que empieza a dar mucho miedito, ¿vale? Y esas cosas sí que de repente entonces dices, ojo. Y dices, bueno, entre todos, colaborando, con otra ilusión, dices, esto se saca para adelante. Pero empiezan a pasar cosas que de verdad te dan sudores fríos. Donde había 10 equipos, esto ya a lo loco. Tenemos mogollón de equipos. Cuando antes contábamos que la gente contaba su trabajo con orgullo, de repente las cosas hay que hacerlas porque sí. Entonces es porque sí, hay review porque sí, hay que contar las cosas porque sí. Todo es más difícil, empiezan a aparecer entes muy raros. O sea, ahí hay bichos que no te dejan dormir. Que si un Tribe Lead, que si un Agile Coach, que si una PMO Agile, que si una oficina de transformación, bueno, cosas que dan miedito. Y a todo esto intenta financiar todo esto con una organización tradicional, con unos presupuestos tradicionales. Entonces eso te va generando una angustia que no te deja dormir. Y de repente dices, oye, si esto ya lo he vivido, si esto ya me lo han contado. Y dices, bueno, ¿tenemos una nueva organización? Sí. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que esa organización sea capaz de atender a nuestros clientes, que toda la organización gire en torno a nuestro cliente. Vale, pues a lo mejor hay muchas de las veces donde las cosas no son como tú querrías y tienes que adaptarte y tienes que coger las mejores cosas de un sitio y de otro. Hoy llevamos todo el día hablando de cherry picking. Cogemos esas cosas que nos sirvan para adaptar la organización a nuestros clientes. Cojamos esas nuevas figuras y digamos, oye, ¿qué pueden aportar? Volvamos a los equipos y volvamos a que los equipos sean equipos de alto rendimiento. Cuando empiezas tienes dailies y la gente se habla y eso es muy raro. Pero luego de repente son conversaciones, reuniones como las de siempre, pero de pie. Y eso da mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a los equipos. Conseguir que los equipos se entiendan perfectamente para qué lo estamos haciendo. Y no es porque sí.
Tenemos que conseguir que los equipos sean de alto rendimiento, porque entonces permitimos que esas nuevas entes y esas nuevas roles en la organización nos permitan acompañar a los equipos y conseguir las estrategias, que es lo que nos importa. Ese es el básico, que cada uno de verdad pueda hacer su trabajo. No vale con que a los equipos, cuando ya tenemos muchos equipos, digamos, ir a los equipos y trabajar, que los equipos, sí, pero hay que darles un entorno, hay que darles los mecanismos y las herramientas para que los equipos puedan desarrollar su trabajo. Y a partir de ahí, todo el engranaje tiene que poder funcionar. Y esto es básicamente lo que, cuando vas avanzando y de repente vas creciendo, dices, bueno, es que está bien crecer, pero es raro. Y hay muchas veces que da miedo y muchas veces que no estás a gusto y dices que las cosas no encajan. Pero solamente hay que volver a los básicos, hay que volver a pensar que entre todos, colaborando, parándonos a reflexionar dónde queremos llegar y siempre con el concepto de la mejora continua y la entrega de valor, eso es lo que nos tiene que liderar para tomar las decisiones. Y esto es muy fácil, pero con volver a los básicos y con listarlos no sé si es suficiente. Pues no, no lo es. Además, necesitamos saber, necesitamos querer y necesitamos poder. Tenemos que volver al básico de que todo éxito, de toda transformación depende de las personas. Depende de las personas y de su proceso de adaptación. Pero en este proceso nos podemos encontrar pues, con muchos miedos, ¿no? Y estos miedos son los que crean cierta resistencia al cambio. Entonces, en este momento, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los miedos? ¿Y cómo los hemos ido venciendo o lo hemos intentado, por lo menos? Bueno, pues el primer miedo es no sabemos hacer frente al cambio, ¿vale? Este miedo normalmente viene derivado por la falta de información, ¿vale? Que la falta de información es una de las mayores fuentes de resistencia que nos encontramos. Por eso nosotros intentamos trabajar muchísimo el tema de la comunicación porque le damos mucha importancia, ¿vale? Para ello vamos a explicar una técnica en la que nos basamos, que es el círculo de Simon Sinek, ¿vale? Es un círculo muy simple, pero a la vez muy potente. Y entonces lo que nos dice es que respondamos a 3 preguntas en este orden. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Vale? Esto tiene un respaldo biológico, por eso está ahí el cerebro dibujado, ¿vale? Porque cada una de esas preguntas conecta con una parte de nuestro cerebro, pero bueno, no nos vamos a meter ya en biología, así que continuamos. Al final, pues, como decía Víctor, cuando nos enfrentamos a esa oscuridad, pues normalmente ¿qué sentimos, no? Pues sentimos miedo, ¿vale? Entonces ese es un poco el miedo que debemos calmar. Porque, ¿qué nos pasa en nuestro día a día muchas veces, ¿no? Pues viene una persona y te dice qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pero no te dice el por qué. Entonces te quedas como diciendo, vale, pues mira, primero no me identifico con esta tarea, segundo, posiblemente ni la entienda y en consecuencia no la haga mía, ¿vale? Entonces este es el problema, que la respuesta al por qué es el que conecta con nuestro cerebro emocional y es el que nos empuja a hacer una acción, ¿vale? Nosotros vimos que el círculo pues nos funcionaba muy bien a la hora de comunicar y pensamos, bueno, pues a lo mejor lo podemos adaptar a otro tipo de ejercicios en los que estamos trabajando, vamos a experimentar, vamos a probar y entonces pues decidimos utilizarlo pues eso, en otros ejercicios y vimos que también nos funcionaba, así que ahora no solo lo utilizamos nosotros, sino que también se lo recomendamos a otras personas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para aterrizarlo un poco más. Nosotros estamos creando a lo mejor una sesión con un equipo, ¿vale? Para ver cuáles van a ser sus siguientes pasos. Entonces, lo primero que hacemos en esa sesión es intentar conectar con la gente con los asistentes, ¿no? A la sesión. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es que una persona de la organización con visión estratégica venga y nos cuente el porqué o el para qué de esa tarea, ¿vale? ¿Por qué? Dime por qué tengo que hacer esto, ¿no? Esto al final lo que hacemos es que, como hemos dicho, el porqué bueno, pues motiva, ¿no? O sea, el porqué nos impulsa, nos hace generar un compromiso con esa tarea. Luego continuamos con el cómo, ¿vale? Que es cómo vamos a conseguir ese objetivo, ¿vale? Y además, cómo os vamos a acompañar y cómo os vamos a ayudar para que consigáis ese objetivo. Este cómo viene de la oficina de agilidad, ¿vale? Y con ello lo que intentamos es crear un espacio de confianza con el equipo. Y por último que viene el qué, y el qué pues lo trabaja el equipo. ¿Qué vamos a hacer para conseguir esa tarea? ¿Cuál va a ser el resultado? Al final el qué es el que genera la acción, ¿vale? Y entonces el equipo ya pues se siente identificado con ello, ya sabe el porqué, ya sabe cómo, que va a estar acompañado, que van a estar ahí, que no se van a quedar solos, y el qué lo deciden ellos, cómo conseguir las cosas, ¿no? Aparte de esto, pues tenemos otro miedo más, que es pues
no queremos hacer el cambio. Es que no queremos, ¿no? Entonces la solución para esto suele ser la motivación, ¿vale? La motivación es pues muy importante, pero no hablamos de una motivación de premios o recompensas, no estamos hablando de ese tipo de motivación, ya que aunque a veces, bueno, tiene su cabida, pero suelen ser soluciones muy a corto plazo. Estamos hablando de una motivación interna, ¿vale? De algo que nos nazca, que nos mueva. Para ello nos basamos en Motivación 3.0 de Daniel Pink, ¿vale? Con sus 3 pilares, que son autonomía, maestría y propósito. Y aparte, Management 3.0, que tiene una serie de herramientas también para trabajar este tipo de motivación, que nosotros la hemos utilizado no solo para saber qué nos mueve como equipo, sino también individualmente, ¿vale? Y también damos mucha importancia al tema del feedback, ¿vale? Pero no solo a darlo, sino también a recibirlo, ¿vale? Darlo es complicado, recibirlo yo creo que es bastante más. Entonces, pues lo que intentamos es enseñar a la gente a dar feedback, a recibir feedback, porque lo que pasa con el feedback es que nos solemos quedar, bueno, las personas en sí somos poco objetivas a la hora de dar feedback, no nos basamos en hechos y solemos quedarnos en la queja, en la opinión, pero no hacemos una llamada a la acción, ¿vale? Que es al final el propósito del feedback. Luego, para el pilar de la maestría y para el último miedo, que es no podemos afrontar este cambio, Sandra, ¿qué hacemos? Pues volver a los básicos otra vez, a los básicos de los valores, a los básicos de la agilidad, a los básicos de los principios y a los básicos del entendimiento común. Al final, como comentaba antes Jacobo al principio, hemos crecido, empezamos siendo una organización digital en la que lo que se pretendió para conseguir empezar a formarla fue buscar seres paranormales dentro de aquí de la organización, ¿vale? Early adopters, que comentábamos al principio, personas que tuvieran ese interés y ese conocimiento digital y una mente abierta para poder empezar a utilizar diferentes formas de trabajar. No solo se buscaron esos seres paranormales aquí dentro, sino que también se buscaron fuera, se hicieron fichajes. Y al final, ¿qué es lo que pasa cuando juntamos a personas que tienen diferentes experiencias a trabajar juntos? Pues que cada uno tiene unas percepciones de lo que es la agilidad y de lo que son los valores. Entonces, para trabajar eso, lo que hicimos fue hacer diferentes paths formativos. Empezamos un path formativo que se utilizaba principalmente con los equipos nuevos que nacían. Es un path formativo que hemos seguido trabajando e iterando y mejorándolo a lo largo del tiempo y ahora lo utilizamos para todas las personas que entran a formar parte de este área digital. Es un path formativo que se enfoca sobre todo en la parte de los principios y los valores y en la parte del framework, porque lo que queremos es ese entendimiento común entre todas las personas que entran a formar parte de esta gran familia. ¿Qué es lo que hacen en estas formaciones? Pues es sobre todo parte práctica, muchos ejercicios, porque al final creemos que esto funciona interiorizando y entendiendo, no es cuestión de coger un manual y leértelo, es algo que tienes que entender. ¿Vale? Y luego otra parte también que tiene muy importante las formaciones y que nos lo comentan bastante es mucho debate. Intentamos siempre juntar personas de diferentes equipos para que se enriquezcan. Entonces hacemos mucho debate, mucha conversación y entre ellos también comparten cuáles son sus vivencias dentro de los equipos e intentan pues, buscar de ellos mismos soluciones. ¿Vale? Esto está muy relacionado también con el círculo de Simon Sinek que comentaba Eva. Al final lo que intentamos con estas formaciones es que ellos entiendan por qué creemos que esta forma de trabajar les puede ayudar, cómo tienen que hacer para poder llegar a ser equipos de alto rendimiento y qué tendrían que hacer ellos como equipo para conseguirlo. ¿Vale? Luego, también dentro de la transformación, otro de los roles que también son muy importantes es el rol del Scrum Master. En la compañía optamos por tener principalmente Scrum Master que no tenían experiencia previa. Y lo que se hizo es igual, otro path formativo, también enfocado a ese entendimiento común de qué son los valores de la agilidad para que ellos lo entendieran y se hicieron 2 paths. Uno enfocado a aquellas personas que todavía no estaban ejerciendo como Scrum Masters, pero que lo iban a hacer en un futuro, y otro más especializado en aquellos que ya lo estaban ejerciendo, sobre todo para que interiorizaran y terminaran de comprender cuáles eran esos valores que les tenían que mover y que ayudaran también a promover ese framework. Se forma una comunidad bastante potente de Scrum Masters que lo que se pretende es que sean ellos también los principales agentes del cambio y que ayuden en toda esta transformación. Seguimos creciendo y empezamos con las tribus. Se forman tribus y ahora el path formativo se centra principalmente en los Product Owners y en los Tribe Leads. Con el mismo objetivo, entendimiento común, entender cuáles son los valores que nos tienen que mover dentro de toda esta agilidad. Pero nos damos cuenta de que al final pues las personas, pues, debido a nuestra experiencia, a nuestras vivencias, cosas que nos han ido bien o cosas que nos han ido mal,
tenemos nuestros propios valores y eso con una formación solo pues no se puede cambiar. Entonces, al final seguimos trabajando y lo que hacemos es, con recursos humanos, cambiamos el modelo de entrevistas que teníamos hasta ese momento en la compañía. Se centraban principalmente en la parte más técnica, más del rol, pero al final a todos nos ha pasado que hemos visto a gente que técnicamente es muy buena, pero luego a lo mejor la parte de trabajo en equipo pues no encaja tan bien o no es tan transparente como queríamos. Entonces, todas esas cosas las trabajamos y hacemos una segunda parte de la entrevista que la hacemos colaborativamente con las personas que hacían la parte técnica, en las que se hacen preguntas relacionadas pues, con eso, con el trabajo en equipo, con la adaptación, la necesidad que tienes tú como persona de esa mejora continua y pues de esa forma, por lo menos, a aquellas nuevas personas que se van a incorporar a digital, aseguramos que esa parte sí que la tienen cubierta. Pero, al final, ¿qué hacemos con todo este ejercicio? ¿Por qué vienen todas estas formaciones y este nuevo modelo de entrevistas? Pues al final son ejercicios que nos están ayudando porque creemos que toda transformación digital tiene que venir acompañado de un cambio cultural. Solo la transformación digital no funciona. Entonces, estos son pequeños ejercicios que estamos trabajando, sabemos que hay muchísimos más, que ahora mismo estamos justo trabajando en esa cosa en concreto y nada, al final lo que queremos es que toda esta transformación cultural tiene que ser la luz que comentábamos antes, que tengamos ahí al final del túnel para que nos ayude a seguir mejorando día a día. Y esas han sido un poco las preocupaciones y las cosas que nos han quitado a nosotros el sueño durante todo este año que llevamos formando el equipo. Y como veis, siempre la solución, ellos lo han contado, va de volver a los básicos, de volver a hablar de manera sencilla, por muy complicado y por muy complejo que sea el entorno. Jacobo, por ejemplo, nos decía, organización, estamos creciendo, crecemos muchísimo. Cuando nosotros mismos estamos en una sesión de trabajo, nos gusta volver a esos básicos, pero de manera explícita, no solamente pensándolo. A lo mejor llevamos media hora hablando de Tribe Lead, de programas, de portfolio, y de repente uno se levanta y dice, chicos, se nos está yendo la pinza totalmente. ¿Cuál es el producto? ¿Quién es el responsable de ese producto? ¿Y quién es el responsable de que el proceso funcione bien? Y a partir de ahí, la sesión es mucho más sencilla. Empezamos a hablar de otra manera, siempre guardando ese paralelismo con respecto a un equipo autoorganizado. También en la parte que ha comentado Sandra, las formaciones, los procesos de selección, todo ese tipo de cosas. Siempre, siempre, siempre lo primero que intentamos poner encima de la mesa es el mindset. El mindset, los principios, los valores. Al final lo que queremos es eso, es crear una cultura organizacional que nos ayude a venir motivados y a trabajar mucho más motivados con lo que tenemos que hacer y con lo que nos gustaría hacer. También, un poco cerrando con lo que comentaba Eva, ese círculo de oro de Simon Sinek. Nosotros nos gusta usarlo para prácticamente todo y, de hecho, esta misma charla que os estamos contando hoy aquí la hemos creado así. Llevamos días dándole vueltas a qué contamos, los tiempos, quién cuenta qué, cómo lo hacemos, qué dinámica ponemos y de repente dijimos, oye, chicos, ¿qué queremos contar? Este año anterior, vale, ¿cuál es el por qué, cuál es el cómo y cuál es el qué? El por qué lo ha contado Jacobo, estamos creciendo. No es malo crecer, queremos contarlo, queremos contar que estamos creciendo. El cómo lo ha contado Eva, las personas siempre tienen que ser el centro de la transformación y eso no lo podemos perder de vista. Y el qué, pues nos ha puesto varios ejemplos Sandra, con formaciones, qué ejercicios estamos lanzando para hacer esa transformación, ¿vale? Y hasta aquí llega la charla, pero antes nos gustaría volver a hace 20 minutos, 25 más o menos, por lo que me han enseñado por allí, porque todos vosotros deberíais tener un post-it con vuestro miedo apuntado. Ahora sí que nos gustaría lanzaros una pregunta para que reflexionéis. ¿Creéis que ese miedo, esa preocupación, eso que os quita el sueño, que os perturba por las noches, podría solucionarse volviendo a los básicos? ¿Creéis que podríamos darle una vuelta pensando de manera sencilla sobre ese miedo que habéis apuntado para intentar solucionarlo? Nosotros creemos que sí, porque a nosotros nos está funcionando. Entonces sí que nos gustaría lanzar aquí un compromiso, porque aquí hay muchísimas personas y ya es un grupo bastante grande como para lanzar un compromiso. Y si queréis podéis participar. Nos gustaría comprometernos todos a coger ese post-it que tenéis, a darle una vuelta con un nuevo punto de vista, de volver a los básicos, de quedarnos en equipos, de quedarnos en mindset, de quedarnos en cultura. Darle una vuelta y el lunes que viene, mañana no porque es festivo, pero el lunes que viene esto no hay que demorarlo más. Llevarlo a vuestros equipos, llevarlo a vuestras organizaciones y hablar sobre ello. Es importante, no solo pensarlo, sino hablar sobre ello. Nosotros lo hablamos
en todas las sesiones. Siempre hablamos de los básicos. Y con eso os aseguro que vuestros problemas empezarán a solucionarse. Muchas gracias. Gracias.